12 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con el gobierno ecuatoriano. El acuerdo apoya las políticas económicas del Ejecutivo en los próximos 3 años, 2 más de Lenín Moreno y el primer año del próximo presidente. El análisis del último ministro ecuatoriano, que hace 16 años ya logró un acuerdo con el FMI. Además, nos acompañará David Rosero, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de un ex consejero que desde adentro se enfrentó al quinto poder, que fue cooptado por el Ejecutivo para nombrar altos cargos de las funciones electoral, judicial, de control. Un poder que nunca ejerció su competencia contra la corrupción. Y también estará Pavel Muñoz, asambleísta del bloque correísta, presidente de la Comisión Legislativa del Régimen Económico, ex secretario de Planificación y ex integrante del Comité de Deuda en el gobierno del expresidente Correa. Una visión diferente sobre el acuerdo del gobierno actual con el FMI por la situación económica que recibió del gobierno precedente y la mesa no servida. Lo analizamos. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó ayer este acuerdo financiero con el Ecuador por 4.200 millones de dólares, que comprende una facilidad ampliada con la banca multilateral por 6.000 millones. El gobierno deberá reducir la deuda, equilibrar la masa salarial estatal y enviar a la Asamblea una reforma fiscal, un acuerdo que es por 3 años. Fue mediante un comunicado de prensa enviado la tarde de este lunes que el Fondo Monetario Internacional informó que su directorio ejecutivo aprobó un nuevo crédito para el Ecuador, con el objetivo de brindar apoyo a la política económica del gobierno. Se trata de 4.200 millones de dólares que serán desembolsados durante los próximos 3 años, de los cuales 652 millones ya serán transferidos inmediatamente a las cuentas nacionales. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien cumple agenda en Francia, envió un video a los medios refiriéndose al acuerdo financiero con este organismo multilateral. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. Para proteger a los más vulnerables necesitamos estos recursos que nos van a permitir garantizar la sostenibilidad económica y enfocarnos en el gasto social. La directora general del FMI, Christine Lagarde, quien en enero pasado se reunió con el presidente Lenín Moreno en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial, señala que el Ecuador deberá cumplir con algunos objetivos que forman parte del acuerdo, entre ellos reducción de la deuda, reequilibrio de la masa salarial, optimización de subsidios a los combustibles y una reforma fiscal. El interés del crédito que aprobó el FMI para el Ecuador es de alrededor del 3%, mientras el gobierno espera el apoyo de 6.000 millones de dólares adicionales, de igual forma para los próximos 3 años, por parte de otros 6 organismos multilaterales. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, Steffi, buenos días a todos. En la comunidad internacional, el sistema presta colaboración a los países miembros según su especialización: salud, educación, trabajo, crimen, comercio, etcétera, etcétera. El Fondo Monetario fue creado para asistir a los países con problemas en su balanza de pagos. Así quedó oficialmente establecido ante la OMC cuando el Ecuador impuso sobretasas arancelarias, es decir, recargos que no son salvaguardias, sino tasas por encima de los techos acordados en la Organización Mundial del Comercio. Desde ahí, el gobierno de Correa restableció relaciones con el Fondo Monetario. El presidente Lenín Moreno, al no recibir de Correa la mesa servida, sino sobreendeudada, llena de atrasos, despilfarros, sobreprecios, coimas y sobreempleo, no tenía otro camino que recurrir al Fondo Monetario. Pero se ha demorado 2 años porque inicialmente prefirió seguir con el equipo económico correísta endeudándose por encima de la ley. El Fondo Monetario Internacional es aborrecido por los políticos, especialmente por aquellos que quieren ser presidentes de por vida o por una sola vez. Lenín Moreno está claro que no quiere ser reelegido, sino que prefiere de verdad dejar la mesa servida. Se espera, por tanto, que ante los ajustes que deba hacer
con un equipo económico empresarial, siga funcionando la nueva mayoría en la Asamblea para que cambie un modelo económico que ha hecho daño al pueblo ecuatoriano, para que el gato pardismo político de que todo cambia pero nada cambia se tome un feriado al menos, aunque se espera, por supuesto, un lavamanos de ocasión en los que ya nadie cree. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó ayer un acuerdo de servicio ampliado a favor del Ecuador. La directora gerente Christine Lagarde realizó la siguiente declaración: las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo. Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y con el tiempo a fomentar el crecimiento y la creación de empleo. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. Para ejecutar el acuerdo se necesitan reformas legales a propósito de impulsar la creación de empleo y fortalecer las bases de la dolarización. Un programa de esta naturaleza tiene, en resumen, dos etapas. Una etapa que tiene que ver con el cumplimiento de metas macroeconómicas. Se establecerán objetivos fiscales, se establecerán objetivos de reservas internacionales, de depósitos del sector público, metas de equilibrio externo, entre otros. Y el segundo elemento es aquellas reformas que le van a permitir al país resolver problemas más de mediano y de largo plazo para que pueda entrar en una senda de recuperación, de crecimiento, de reducción de las tasas de desempleo y de mejoras en productividad. Un acuerdo de esta naturaleza, por lo tanto, tiene que cubrir estas dos etapas y esto significa un acuerdo de plazo más largo, que es lo que se acaba de obtener, es decir, un acuerdo de 3 años, no es un stand-by tradicional de 13 meses, es un proyecto de 3 años que tendrá ahora que ir cumpliendo las metas trimestrales para que los desembolsos se realicen. Yo creo que esta parte inicial es positiva, es favorable, es un paso inicial, pero ahora viene lo más difícil, que es el cumplimiento del programa, y yo diría que la pieza esencial para que esto se pueda dar es la austeridad y la convicción y decisión política para tomar las decisiones que se requieren. La ley Trole 2 de agosto de 2000 estableció las bases de la dolarización, pero en la década correísta hubo reformas legales que las cambiaron, como el impuesto a la salida de divisa, que equivale a una suerte de devaluación, los balances del Banco Central y las atribuciones del Banco Central sobre la liquidez. Para apuntalar la dolarización, ¿esas bases deben restituirse? La dolarización se nutre de dólares y hay que crear las condiciones para que sigan entrando dólares en cantidades suficientes, que los dólares están circulando no salgan y que pueda darse un flujo de recursos de un sector a otro para que el proceso económico se pueda dar. Efectivamente, a lo largo de la última década se instauraron una serie de decisiones que son contrarias al espíritu de fortalecer la dolarización. Por decirle, el haberle utilizado al Banco Central para que le preste plata al gobierno es debilitar el proceso de dolarización, porque lo que hace es quitarle respaldo a los depósitos de todo el sector público y de los bancos en el Banco Central. Imponer trabas al libre flujo de capitales, como es el impuesto a la salida de divisas, es también un atentado contra la dolarización,
porque está al final del día imponiendo una limitación para que ingresen nuevos capitales, a pesar de que es una restricción supuestamente a la salida. En tercer lugar, un sector fiscal que tiene un tamaño absolutamente sobredimensionado, con una estructura de mala calidad de gasto, consume dólares, termina siendo un importador nato de recursos y por lo tanto también atenta contra la dolarización. Por lo tanto, todas estas restricciones, entre muchas otras, son aquellas que tendrán que irse levantando con el programa económico que han acordado con, en este caso, los multilaterales. Respecto a este aspecto estructural, el último informe semanal de Cordes reporta que las reservas internacionales cubren el 64% de los pasivos monetarios totales y el 65% de las reservas bancarias. Por otro lado, los depósitos del sector público no financiero, que son entes seccionales y empresas públicas, registraron una reducción de 829 millones frente al 22 de febrero. Finalmente, cabe señalar, y esto es muy importante, que una vez descontados los pasivos monetarios, estos depósitos no estarían cubiertos por reservas líquidas. ¿Cómo afecta entonces y cómo se soluciona este problema de las reservas de banca privada, IES, entes seccionales y empresas públicas en acuerdo con el FMI? A ver, hay que entender varios temas. Si uno ve cuál es la estructura del balance del Banco Central al año 2007 versus de la última fecha, uno va a ver que el desfase entre el total de activos líquidos, que son las reservas internacionales, y el total de pasivos exigibles, que son los depósitos de todo el sector público en el Banco Central, ese desfase era de aproximadamente 400 millones de dólares. Me estoy hablando del año 2007. Ese mismo desfase a esta fecha es más o menos de 7.000 millones de dólares. Obviamente esto significa que no cubre ni de lejos las reservas, los depósitos del sector público, pero ya ha llegado a tal nivel de criticidad que tampoco cubre los depósitos de los bancos, es decir, los depósitos de encaje. En este sentido, el acuerdo con el Fondo Monetario, tradicionalmente el crédito que otorga el fondo ha sido destinado para fortalecimiento de las reservas internacionales, o lo que se llama para fortalecer la balanza de pagos. Este programa que acaba de acordar el gobierno, de forma nueva, porque esto sí es absolutamente novedoso, le da flexibilidad de libertad al gobierno para que el gobierno pueda discriminar esos recursos, cuánto se quedan para las reservas y cuánto entra el presupuesto del Estado. ¿Por qué razón? Porque supuestamente el programa, si da resultados y la austeridad realmente se produce, va a acumular reservas en el Banco Central y las reservas internacionales van a subir en una segunda etapa. Pero más allá de esta explicación, lo que le quiero decir es que el gobierno tendrá que decidir cuánto de ese crédito original le deja en el Banco Central a manera de reservas para fortalecer el balance del Banco Central y al mismo tiempo proteger los depósitos de los bancos en el Banco Central, y cuánto le da el presupuesto del Estado para que en base a una política de priorización atienda todos los pagos que tiene que atender. Esa es un poco la lógica sobre la cual tiene que operar en este caso el gobierno. Recompra de deuda y reducir déficit fiscal son objetivos imprescindibles no solo para salir del paso, sino para dirigir el país hacia el progreso, eliminar subsidios, reducir masa salarial y reformar el régimen tributario son los instrumentos. Algo se ha hecho al respecto, pero la vía del fondo es causada por la errática conducción de la economía y la contratación pública en la década anterior. La ciudadanía debe pagar latrocinios y abusos. ¿Cómo se la puede compensar ahora y no el día de San Blando? Bueno, la mejor forma de alguna manera, devolverle a la sociedad los beneficios de un acuerdo de esta naturaleza es que el país se estabilice, crezca, se reduzca el desempleo, el subempleo, baje la pobreza. Pero esos objetivos, que son los que finalmente tienen que perseguirse, tienen que sustentarse en decisiones previas.
Si usted no ordena la casa, si usted no deja de gastar lo que estaba gastando, si usted no pasa de los déficits crecientes que tuvo a los eventualmente superávit que va a tener que alcanzar al año 2021, que hasta donde yo sé esa es una de las metas, va a ser imposible alcanzar esos objetivos, porque en el desorden es imposible crear condiciones ni para que venga inversión extranjera, ni para que el inversionista nacional lo haga, ni que para el Estado pueda invertir y gastar en lo que tiene que gastar. Entonces, sobre esa base, las decisiones que tiene que adoptar el gobierno, y por eso dije que la persistencia y la convicción son necesarias, tienen que abarcar no solamente aquellas del gobierno central, sino aquellas que afecten a todo el sector público, incluyendo obviamente a las empresas públicas, donde existe despilfarro y una cantidad de egresos que no corresponden a una política de austeridad. Esa es un poco la lógica del mecanismo. El Ecuador tenía que arreglar la casa con fondos sin Fondo Monetario. Aquí lo que tenemos que entender es que el apoyo de ellos nos permite obtener liquidez en buenas condiciones, que en otras formas era imposible hacerlo, y sobre todo dar una señal de confianza a los mercados para que podamos ser sujetos de inversión extranjera en mejores condiciones o de nuevo financiamiento futuro en mejores condiciones, y que haya una certidumbre a dónde vamos a caminar. Ese es el gran aporte que da un acuerdo de esta naturaleza, pero obviamente hay que cumplir el mismo, y esto tendrá que ser revisado, como sabemos, de forma trimestral. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Steffi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El plan de trabajo de un ex consejero de participación que criticó desde adentro las prácticas torcidas de un ente disfuncional. Ya regresamos con eso. No se vayan. David Alejandro Rosero Minda, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene 36 años, es de Ibarra, máster en Gestión y Desarrollo Social, ingeniero en Administración de Empresas y Marketing, cofundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, docente universitario, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social entre el 2010 y 2015. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Entre sus propuestas está recuperar los dineros de la corrupción. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué herramientas cuenta ya el Consejo de Participación para poder lograrlo? Permítame expresar un agradecimiento a todos los ecuatorianos, a las organizaciones sociales, a las personalidades y a los ciudadanos de diferentes tendencias ideológicas que nos han expresado su respaldo, su mano amiga y su apoyo en esta candidatura al Consejo de Participación Ciudadana. Nuestra principal propuesta es recuperar los más de 70.000 millones de dólares que fueron llevados por malos funcionarios del gobierno anterior mediante 5 mecanismos puntuales. El Consejo de Participación designa al Consejo de la Judicatura, que a su vez tiene que entrar a la tarea de evaluar y depurar la función judicial. Hoy en el Ecuador hay más de 600 grandes casos de temas de corrupción documentados que avanzan a paso de tortuga. Necesitamos entrar a una agilidad de esos temas, desde la exigencia, desde la ciudadanía y desde el Consejo de Participación. El segundo punto para recuperar la plata robada tiene que ver con que la Comisión Internacional de las Naciones Unidas venga al Ecuador a ayudar en este trabajo. El tercer mecanismo tiene que ver con la incorporación de empresas internacionales que sigan la ruta del dinero en paraísos fiscales y puedan recuperar estos recursos que fueron llevados de forma irregular. El cuarto mecanismo tiene que ver con la activación de la fiscalización, de la movilización social, para exigir que en lugar de paquetazos, de más endeudamiento, de despidos en el sector público, en lugar de medidas antipopulares, se recuperen los dineros de la corrupción. Y finalmente, tener la experiencia y la valentía. Ustedes, Steffi, y ecuatorianos me conocen. Hemos combatido la corrupción. Ahora, pero con esos 5 anterior. puntos y esas 5 propuestas que usted tiene para recuperar lo robado, yo le preguntaba sobre las herramientas, porque ya las tiene el Consejo o hace falta. Y pregunto, porque el anterior Consejo, del cual usted fue parte del 2010 al 2015, son 5 años, ¿por qué no pudo ir más allá en las investigaciones? ¿Una o 2 voces que querían investigar no eran suficientes en un consejo? ¿Qué faltaba?
porque el Correato le metió la mano a la institución y en ese sentido 2 voces independientes y críticas denunciamos cómo una mayoría de 5 archivaba casos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no existía voluntad política para combatir la corrupción. Todas las denuncias que llegaban en contra del régimen anterior eran inmediatamente archivadas a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En ese sentido, hoy, con el voto del pueblo, vamos a estar en el Consejo de Participación, va a haber una composición democrática para utilizar la herramienta del artículo 208 que dice que el Consejo tiene que investigar los actos de corrupción, ser parte procesal en los temas claro, que pero más allá denuncia. de la integración del Consejo, que es importante, es lo que podrá hacer cada consejero, porque ya tenemos experiencia sobre eso. Y entonces, ¿cómo se manejan? ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Son necesarias reformas para que el Consejo pueda tener independencia también para investigar los casos que le está preocupando a la ciudadanía, para que puedan ser, como usted dice, parte procesal en los temas que se están investigando, emitir esos informes con resultados sobre los procesos de investigación? Es decir, no basta solamente de voluntad. Lo principal es la voluntad para combatir la corrupción, porque también las herramientas constitucionales existen. No solo podemos conocer las denuncias desde la ciudadanía sobre actos de corrupción, somos parte procesal para llevar adelante las denuncias por actos de corrupción. También podemos establecer indicios de responsabilidad, podemos establecer veedurías que fiscalicen y puedan controlar todas estas instancias en torno a la transparencia de los recursos públicos. Existen las herramientas, lo que es necesario es elegir bien, votar por David Rosero, votar por personas democráticas que permitan que no se secuestre nuevamente la institución por parte de las fuerzas del autoritarismo y la corrupción. Vamos con ese optimismo y vamos directamente a recuperar esos dineros. Hablaba de designar una nueva judicatura que a su vez evalúe a los jueces y depure la función judicial para agilitar el juzgamiento de los casos. ¿Cómo propone hacer esa depuración? Digo, porque siempre lo que se ofrece. No, básicamente es tomarle la palabra a lo que ha dicho la actual presidenta del Consejo de la Judicatura. Ella ha dicho que va a evaluar, que va a depurar la función judicial. Le tomamos la palabra y vamos a exigir que así sea. Si cumple, en buena hora. Si no cumple, ellos son sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, que puede destituir a todas aquellas autoridades que no han cumplido con la demanda de la ciudadanía en torno al combate a la corrupción, a la depuración de la función judicial, donde los casos por temas de corrupción avanzan a paso de tortuga. La otra propuesta es mejorar los procesos en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana. El ecuatoriano debe ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. El artículo 204 dice: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de la participación ciudadana, que no se ha cumplido en varios gobiernos autónomos. Y sobre su otra propuesta, y ahora que ya el gobierno ofrece la creación de esta Comisión Internacional Anticorrupción, hay que ver todavía si le terminan dando independencia para actuar, independencia en las designaciones, para ver quiénes las integran, si son órganos competentes y si tienen las herramientas y el acceso a toda la información. ¿Qué papel debería cumplir el Consejo de Participación con esa Comisión Internacional? El Consejo va a solicitar directamente que la Comisión de las Naciones Unidas para la Lucha Anticorrupción venga al Ecuador, porque es la entidad que rige el tema de esta lucha a nivel nacional e internacional. Saludamos la propuesta del presidente, pero esta comisión tiene que investigar la corruptela de antes y las travesuras que están pasando hoy. Y en ese sentido es necesario que esta comisión tenga la total independencia y las herramientas suficientes para poder actuar y que el Consejo de Participación pueda apoyar esta acción. En ese sentido tenemos la experiencia, tenemos la valentía, ya pasamos los momentos más duros de la persecución, incluso estuvimos encarcelados por denunciar todos estos atropellos y abusos del gobierno anterior, y hoy vamos con esa valentía y con el voto de la gente al Consejo de Participación. Ninguna comisión o un consejo funciona si no pueden acceder a toda la información cuando quieren investigar. En su caso, que pudo denunciar ciertos casos de corrupción, usted fue parte también de la Comisión Anticorrupción, ¿cómo desde el Consejo podían acceder a la información competente a los delitos que se están investigando? ¿Cuándo llegan las trabas para acceder a los documentos que comprometían a funcionarios públicos? Básicamente porque todo era atajado por una mayoría al interior del Consejo de Participación. Se colocaban las acciones judiciales de acceso a la información, pero una mayoría terminaba archivando todas esas situaciones.
Hoy evidentemente el tiempo nos da la razón de todo lo que denunciamos en su momento. No votamos por Ochoa, no votamos por Yalc, no votamos por una serie de personajes que entraron por la ventana al Consejo de Participación, pero en la acción de fiscalización también tuvimos resultados concretos. Cuando denunciamos que se atracó más de 400 millones de dólares de los ahorros de los maestros, fuimos encarcelados, pero hoy el Contralor acaba de restituir esos derechos. Entonces, el tema del acceso a la información tiene que ver también con la exigencia y el cumplimiento de la LOTAIP y sobre todo con la acción desde el Consejo para solicitar información a través de instancias judiciales y con la presión la ley y la movilización ya está, social. las diferencias, cómo se le está cumpliendo, pero ya que hablaba usted de la designación de autoridades, ¿cómo transparentar los concursos? Porque usted tiene una propuesta concreta sobre eso por la experiencia que ya ha tenido. Así es, son tres elementos básicos. En primer lugar, cuando el joven, el ciudadano profesional vaya a dejar su carpeta al Consejo de Participación, esas carpetas no pueden ser calificadas entre cuatro paredes. La calificación de carpetas tiene que ser a la luz pública, con veedores, con medios de comunicación. En segundo lugar, hay que transparentar. Todas las hojas de la carpeta tienen que ser subidas a la página web para que la ciudadanía ausculte los documentos. En tercer lugar, es necesario auditorías al sistema informático para evitar filtración de preguntas, que es lo que pasaba antes durante el régimen anterior, y en ese sentido hacer una acción aleatoria de pruebas en el instante y las calificaciones también en el momento, no 48 horas después. Si hay impugnaciones sustentadas, no archivarlas como pasaba antes, sino conocerlas en función de derecho. Ahí hay tres propuestas concretas. David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar nos espera Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, presidente de la Comisión Legislativa del Régimen Económico. El acuerdo con el FMI para ajustar una economía en crisis, modificando el modelo económico. En pocos minutos regresamos con eso. No se vayan. El Fondo Monetario Internacional aprobó ayer una facilidad financiera extendida para el gobierno del Ecuador por 10.200 millones de dólares, de los que corresponden 4.200 al Fondo Monetario y 6.000 millones a la Banca Multilateral de Desarrollo. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta Revolución Ciudadana, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un saludo para usted y la ciudadanía. Esta línea de crédito es una facilidad extendida que se concede por primera vez a un país sudamericano. No es igual al préstamo stand-by concedido a Argentina. Se da a países con problemas de balanza de pagos y estructurales en su economía. ¿Es o será suficiente para superar la crisis que viene arrastrando el Ecuador desde hace 4 años? Dos elementos, Alfredo. El primero, efectivamente, sabemos de qué característica es el crédito, pero lo que no está claro son las condiciones que el fondo ha puesto para que el gobierno ecuatoriano las vaya cumpliendo y vaya haciendo los desembolsos. Esto habla de que necesitamos más transparencia sobre qué es lo que efectivamente se ha demandado en términos de reformas legales, en términos de política pública. Y esto con un elemento adicional y muy importante, Alfredo, porque el artículo 419 y el 438 de la Constitución establecen que si hay un convenio con un organismo internacional que suponga modificación de políticas u objetivos del plan de desarrollo y cambio de leyes que podrían suponer regresión en derechos, se necesita el pronunciamiento de la Corte y la Asamblea Nacional. Usted fue en el gobierno del expresidente Correa secretario de Planificación y miembro del Comité de Deuda, en consecuencia corresponsable del plan de desarrollo y del endeudamiento. ¿Podía o debía el Ecuador seguir afrontando la crisis que originó el desplome del petróleo con más endeudamiento y ignorando las exportaciones de crudo a China? Mire, me parece bien el señalamiento que usted hace, Alfredo, y es que tuvimos efectivamente un golpe y esto afectó a la economía ecuatoriana y a su proceso de desarrollo en el año 2014 y el 2015. América Latina lo que enfrentó fue una disminución del precio de sus productos de exportación y eso efectivamente a un país petrolero nos golpeó.
Golpeó en efecto triple para el caso ecuatoriano porque tuvimos una apreciación del dólar y además una guerra devaluatoria de los países vecinos, y el Ecuador no tiene una moneda propia. En ese sentido, Alfredo, usted tenía dos opciones: o implementar unas políticas ortodoxas, por ejemplo, cuidar su balanza comercial, o implementar políticas, heterodoxas, que era el caso de cuidar la balanza comercial, que es lo que se hizo en ese momento, o, por ejemplo, políticas ortodoxas, que sería recurrir al Fondo Monetario Internacional, porque ya se sabe el tipo de recetario que plantea. ¿Cuál es ese recetario? Privatizaciones, y usted sabe que la sociedad ecuatoriana tiene rechazo a privatizaciones, sobre todo cuando hablamos de seguridad social y sectores estratégicos. ¿Cuál es ese paquete? Es el tema de pedir despidos en el sector público, y usted tiene en el sector público, Alfredo, que el 85% de la nómina proviene de los elementos que garantizan derechos, tanto en el tema de salud, educación, como en el tema de seguridad. Por lo tanto, esto supone una afectación también. Y lo otro, el incremento de impuestos que son, digamos, regresivos para toda la ciudadanía, es decir, que a todos nos afectan por igual, por lo tanto a los sectores populares también les afectan. Se discute y se ha planteado, no lo conocemos aún, de un eventual incremento del IVA de 3%, de 3 puntos, digamos, y esto sería complicado para todos los sectores. Y una disminución del impuesto a la salida de divisas, lo cual a un país que tiene ya muy afectada su balanza comercial podría ser muy peligroso. Pero, por ejemplo, sobre el IVA, que es el impuesto que más se recauda. En el gobierno del presidente Correa, cuando hubo el terremoto en Manabí, se incrementó el IVA temporalmente y así funcionó. Pero lo que nunca se ha ensayado en el Ecuador es tener un IVA diferenciado, porque en efecto es un IVA, es un impuesto regresivo, paga lo mismo el rico que el pobre. Sin embargo, en otros países, porque el IVA fue creado hace como 40 años en Europa, existen varias tarifas de IVA que permiten diferenciar los productos, porque hay productos diferentes que consumen los ricos y productos diferentes que consumen los pobres. Por ejemplo, el uno consume un Aveo, el otro un Mercedes-Benz. Y de esa manera hay, por ejemplo, IVAs diferentes. Pero eso jamás se plantea en el Ecuador. Sobre el IVA, aparte de subirlo en el año del terremoto, ¿qué en otra ocasión se planteó respecto a este impuesto que se considera regresivo y que siguió siendo regresivo? Interesante y pertinente discusión, Alfredo, y a mí me parece que eso es uno de los problemas centrales detrás del acuerdo con el fondo, pero en realidad detrás del manejo económico del gobierno. Lo que estamos discutiendo en este momento, en este mismo programa, Alfredo, debíamos haberlo discutido hace 2 años cuando el gobierno empezó su mandato. Si lo que usted tiene es un escenario económico donde tiene que discutir qué hace para elevar ingresos, qué hace para disminuir gasto, qué hace para la reperfilación de la deuda, eso lo tenía que hacer desde el inicio, no cuando usted ha agotado el 50% de su mandato. Porque esto nos genera ya evidentemente problemas. No tenemos un programa consistente en la economía. Lo que hemos tenido son 3 anuncios públicos del presidente anunciando cerca de 26 medidas, pero no un programa consistente. Por eso usted ve que el riesgo país, después incluso de anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vuelve a subir. Usted ve que el gran flujo de inversiones extranjeras directas que íbamos a tener no ha llegado al país, y esto porque efectivamente no están dando confianza en la economía. Entonces, el tema del IVA, por ejemplo, o el tema de un nuevo pacto fiscal, si usted quiere, donde se puedan considerar incrementos de IVA de manera diferenciada, me parece interesante la tesis, se pueda considerar si uno o dos puntos sobre el impuesto a la renta también pueden ser revisados. Debió haber sido una discusión que en el propio pacto, en el propio diálogo productivo que el gobierno estableció al inicio, debió haber sido señalado. Pero solo cierro con esta idea, Alfredo. Me da la sensación que al presidente le dijeron, tiene un escenario económico que tiene que gobernar, y la decisión fue más bien hacer una consulta popular. Entonces politizaron la economía, se dispararon en el pie, y hoy tenemos efectos de una economía que se ha estancado. Las medidas económicas que se tomen para asegurar la capacidad de pago del Ecuador tienen un costo, y como es usual históricamente, lo asumirá la ciudadanía, que también debe pagar pues sobreprecios y coimas de obras públicas entregadas a dedos, incompletas o mal hechas, y que todavía no se sancionan a los corruptos ni se recupera lo robado. Hay que sumar al aporte del correísmo 2 años de morenismo que han seguido la misma línea para cubrir el déficit fiscal con endeudamiento. Usted sabe que discrepamos de esa posición, Alfredo. La corrupción, si es que hay, tiene que ser sancionada, y ahí le corresponde a los órganos de control y justicia actuar prontamente. No podemos seguir, digamos, sobre el mismo discurso sin atender las principales necesidades de la gente, que es el empleo y mejorar la producción junto con el tema de la seguridad. Y este es el principal problema que ha tenido el gobierno. El gobierno es un, si usted quiere, ente que ha tenido un manejo errático sobre la economía. Criticó todos los elementos de deuda, por ejemplo, con China, se endeudó con China. Criticó un supuesto sobreendeudamiento y se endeudó
endeudado aún más. Cuando el gobierno del presidente Correa hizo una emisión de bonos por 7.250 millones de dólares, este gobierno los ha hecho por 8.500 millones de dólares. No se olvide, Alfredo, que hace 3 semanas se hizo una emisión de 1.000 millones de dólares con una tasa de 10,75. ¿Por qué hicieron esa emisión si sabían que pocas semanas después podían tener un acuerdo con el fondo de 4.200 millones de dólares, que además sabemos que lo primero que viene es un desembolso cercano a los 600 millones? Es decir, en su conjunto usted tiene una década en el Ecuador donde se procuró sostener un modelo de desarrollo y tiene 2 años donde se ha desmontado ese modelo de desarrollo, donde simplemente han vivido del show diariamente y no han gobernado la economía. Insisto, Alfredo, tenemos 2 años. Fíjese lo que dicen los indicadores de opinión pública. Cerca del 70% no cree en la palabra del presidente, cerca del 70% cree que la gestión es inadecuada y 8 de cada 10 ecuatorianos creen que el país va por mal camino. Usted decía hace poco que son las autoridades competentes las que deben investigar los actos de corrupción, pero en la Asamblea se propuso la semana pasada, el viernes concretamente, formar una comisión para investigar al presidente, lo cual sería encargarle algo a un órgano que no es competente. En todo caso, la fiscal general encargada anunció ayer en Contacto Directo una acción urgente respecto a la denuncia contra Lenín Moreno cuando fue vicepresidente de Rafael Correa. Entonces, ¿se va a insistir en que la Asamblea constituya una comisión de investigación? Por supuesto, y de manera enfática, porque además es órgano competente, Alfredo. Lo que estamos planteando es que esa comisión sea conformada por asambleístas, al menos uno de cada grupo político representado en la Asamblea Nacional, y es competencia nuestra hacer leyes y fiscalizar. Aquí tenemos una tarea de fiscalización. Lo que es extraño, Alfredo, es que simplemente ante el señalamiento de una comisión de la Asamblea Nacional, donde puede tener la propia presencia de Alianza País, han tenido un bloqueo absoluto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede entender uno? Si tiene un gobierno de supuesta transparencia, si tiene un gobierno que está queriendo crear una comisión casi planetaria para investigar la corrupción, pero no quiere crear una comisión de simple investigación y de simple fiscalización constituida por un conjunto de asambleístas, ahí tenemos un grave problema. Es absolutamente extraño y no es para nada cotidiano, Alfredo, que se haya obstruido una comisión de investigación, que se haya llamado al Ejecutivo para pedir auxilio en esa comisión y que nos traten a los asambleístas de la forma en la que se refirió la presidenta de la Asamblea Nacional. La reducción del tamaño del Estado fundamentalmente apunta a una masa salarial clientelar triplicada en la década correísta. Usted señala que es para los 3 servicios básicos. La reducción de la masa salarial, por su lado, ya la hizo el sector privado, que da 9 de 10 empleos en la economía. Ahí está, en esa masa clientelar, la mayor parte del gasto improductivo que paga la ciudadanía por una educación que no es eficiente, por una salud que es insuficiente y por una seguridad que no funciona. No, Alfredo, yo creo que eso no es así. Es evidente que el Estado puede y debe seguirse optimizando. Cada año debe haber optimización del gasto estatal. Pero si usted tiene una constitución que le plantea que la salud, la educación, la seguridad social son derechos, muchos de ellos universales y gratuitos, entonces usted debe tener un Estado que garantice eso. ¿Cómo lo hace si no contratando médicos? ¿Cómo lo hace si no contratando profesores? Y en ese sentido, Alfredo, lo que tenemos es una constitución que garantiza unos derechos y el Estado tiene una tarea, digamos, irrenunciable frente a eso. Así que a mí me parece que no hay tamaño óptimo del Estado. El Estado es del tamaño que su Constitución lo exige y por lo tanto me parece que esa es una discusión de la cual yo suelo discrepar. Si hubiera una fórmula adecuada que usted me dice el tamaño para la economía ecuatoriana debe ser esto, de acuerdo, pero no hay, depende del pacto constitucional que tenga cada país en ese sentido. Pavel Muñoz, asambleísta, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Concluimos así esta emisión también. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.